En un mundo cada vez más ruidoso, donde las voces externas y los pensamientos internos compiten por el control de nuestra atención, encontrar calma parece un lujo. Sin embargo, según Napoleon Hill, esta serenidad no solo es posible, sino necesaria para alcanzar el éxito personal. Hill, autor del influyente libro Piense y hágase rico, defendía que el dominio de la mente es el primer paso hacia cualquier logro significativo. Pero ¿cómo se logra esto cuando todo a nuestro alrededor parece empujar en la dirección contraria? Primero, debemos comprender un principio esencial. La mente no es un campo de batalla, sino una herramienta que necesita dirección consciente. Hill afirmaba que los pensamientos no controlados son como caballos salvajes poderosos, sí, pero peligrosos si no se los guía. Él enseñaba que cada individuo tiene el poder de seleccionar los pensamientos que habitan su mente. Una idea revolucionaria en tiempos donde la mayoría se sentía víctima de sus circunstancias en su filosofía. El pensamiento enfocado actúa como anime. Cuando decides concentrarte en la paz en vez del conflicto, la mente empieza a atraer ideas, personas y situaciones que refuerzan esa calma. Pero no se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de cultivar una verdadera disciplina mental. Hill lo llamaba autosugestión, una técnica mediante la cual uno repite intencionalmente pensamientos positivos, pero lo hace con emoción y convicción, hasta que la mente subconsciente los acepta como verdad. Un paso fundamental en este proceso es lo que Hill describía como cerrar las puertas de la mente a la negatividad. Para él, esto implicaba seleccionar cuidadosamente qué información permitir que entrara. En la era de la información constante, esto cobra aún más relevancia. Hill advertía que los periódicos, la radio y las conversaciones pesimistas alimentaban la duda y el miedo, los enemigos invisibles del progreso. Hoy, estos se manifiestan a través de notificaciones, redes sociales y ciclos de noticias perpetuos. El consejo sigue siendo el mismo en proteger tu mente, como si fuera un jardín que solo puede florecer. Si se elimina la maleza a tiempo en ahora, bien. Silenciar la mente no significa vaciarla completamente, sino dominar el arte de dirigirla hacia lo que realmente importa. Napoleon Hill creía firmemente que una mente ocupada con un propósito claro es menos susceptible al ruido del caos. Cuando uno establece un objetivo definido, no hay espacio para la confusión. El propósito actúa como un faro. No importa cuán violentas sean las olas del entorno, si tienes claro a dónde te diriges, puedes mantener el rumbo, pero alcanzar esta claridad exige introspección. Según Hill, muchas personas fracasan porque nunca se toman el tiempo de preguntarse qué desean verdaderamente. Viven vidas diseñadas por las expectativas de otros, atrapadas en trabajos que no les satisfacen, rodeadas de distracciones que no aportan valor. La mente se llena de lo que no es esencial, y con el tiempo se pierde la paz. Por eso, Hill proponía dedicar tiempo cada día a la reflexión silenciosa, lo que hoy podríamos llamar meditación o visualización. No es una práctica pasiva, sino una forma activa de recalibrar la brújula interior. Esta práctica diaria era esencial en la metodología de Hill. Él sugería comenzar el día con lo que llamaba una sesión de alineación mental, donde uno se concentraba en su objetivo principal, repetía afirmaciones positivas y visualizaba el éxito. De esta forma, la mente quedaba programada para actuar en función de ese propósito, en lugar de reaccionar al caos o no se volvía el arquitecto de sus acciones. No obstante, Hill reconocía que el entorno tiene poder. Por eso insistía en la importancia de la alianza mental, lo que hoy podríamos entender como rodearse de personas que elevan tu nivel mental. Dime con quién andas y te diré quién eres. No es solo un refrán popular, es una estrategia de supervivencia mental. Si quieres tranquilidad, evita los sembradores de drama. Si anhelas claridad, busca quienes tienen pensamientos claros. El ambiente influye más de lo que creemos, y Hill sabía que nadie logra la serenidad en soledad absoluta, pero tampoco en medio del desorden emocional de otros. Un punto clave en sus enseñanzas es que el caos externo casi siempre es reflejo de un conflicto interno no resuelto. Cuando dentro de ti hay confusión, la percibirás también en el mundo exterior. Por eso, silenciar la mente empieza por resolver tus propias contradicciones, tus miedos, tus inseguridades, tus resentimientos. Hill creía que la mente subconsciente responde a lo que verdaderamente sentimos, no a lo que fingimos pensar. Así que para transformar tu realidad, debes primero purificar tu pensamiento. La técnica que él proponía para esto
era escribir. Cada día tus pensamientos más recurrentes y clasificarlos te acercan a tu meta o te alejan, te generan tensión o alivio. Esta auditoría mental, como la llamaba en sus círculos privados, servía como espejo. Con el tiempo, empezabas a reconocer patrones, por ejemplo, que cada vez que intentabas enfocarte, un pensamiento de duda, al identificarlo, podías reemplazarlo deliberadamente con uno de confianza. Es un proceso lento, pero tremendamente poderoso. Hill también enseñaba que el cuerpo y la mente están conectados. El desorden físico alimenta la confusión mental. Por eso, recomendaba mantener un espacio de trabajo limpio, una rutina ordenada y cuidar la alimentación y el descanso. La paz mental no florece en cuerpos agotados ni en espacios abarrotados. Aun cuando el caos parezca inevitable, hay elementos que están bajo nuestro control y esos deben ser nuestra prioridad. Finalmente, Hill hablaba del poder de la fe, no en un sentido religioso estricto, sino como una convicción absoluta de que todo está sucediendo para tu mayor bien, incluso cuando el entorno diga lo contrario. Esta creencia, afirmaba, convierte cualquier dificultad en una oportunidad, cualquier ruido en una enseñanza, cualquier confusión en crecimiento, en silenciar la mente. Entonces, no es un evento único, sino una práctica diaria. No es la ausencia total de pensamientos, sino la presencia deliberada de los correctos. Y en medio del caos, es esta práctica la que marca la diferencia entre vivir reaccionando o vivir creando. Napoleon Hill sostenía que el dominio del pensamiento no se alcanza por accidente. Es una elección que requiere vigilancia constante. Él describía la mente humana como un terreno fértil donde pueden germinar tanto las semillas del miedo como las de la fe. La clave está en quién cultiva ese jardín. Si no eres tú quien decide qué pensamientos alimentar, otros lo harán por ti en la sociedad, los medios, las voces negativas a tu alrededor. Este principio se vuelve evidente en momentos de crisis. Cuando el mundo parece tambalearse, la mayoría de las personas entra en modo de supervivencia mental, reaccionan, se angustian, se paralizan. Pero Hill observó que las mentes más entrenadas reaccionan diferente. No niegan el caos, pero tampoco lo abrazan, lo reconocen, lo analizan y luego eligen conscientemente cómo responder. Esa diferencia marca una distancia abismal entre quienes se hunden con las circunstancias y quienes usan la tormenta como viento a favor. En una herramienta poderosa que Hill enseñaba para construir esa disciplina interior era el uso del diálogo interno consciente. La mayoría de las personas vive comentando todo lo que ocurre en sus mentes, pero lo hacen sin filtro. Esto va a salir mal, no puedo más, todo está contra mí. Son frases que, repetidas en silencio, acaban moldeando la realidad externa. Hill proponía sustituir ese monólogo negativo por frases que empoderen, que inspiren acción y que refuercen una visión positiva del futuro. No se trata de engañarse ni de fingir que todo está bien. Se trata de elegir una interpretación útil. Por ejemplo, en lugar de decir todo está fuera de control, puedes afirmar: ahora tengo la oportunidad de probar mi capacidad de adaptarme. Cambiar las palabras cambia los pensamientos y los pensamientos cambian las emociones. Las emociones, a su vez, determinan las decisiones. Así, el simple acto de reformular lo que dices dentro de ti impacta directamente en tu nivel de paz mental. Hill también hablaba del poder de la decisión. En su visión, la indecisión es una de las principales fuentes de angustia. Una mente que no decide permanece atrapada en un bucle de pensamientos circulares, sin rumbo. Por eso, enseñaba que tomar decisiones rápidas, basadas en principios firmes, era un hábito imprescindible para mantener la calma. Cuando postergas lo inevitable, la ansiedad se acumula. Cuando eliges con determinación, creas espacio para la tranquilidad. Sin embargo, tomar decisiones no significa actuar impulsivamente. Hill diferenciaba entre rapidez y precipitación. Para él, una decisión bien pensada nace de una mente clara, no de una mente llena de ruido. Por eso insistía en el poder de la quietud. Dedicarse unos minutos al día a simplemente estar en silencio, sin estímulos, sin distracciones, permite que emerjan respuestas que en medio del bullicio serían imposibles de percibir. Este tipo de práctica conecta con lo que él llamaba la inteligencia infinita, una fuente de sabiduría superior que cada persona puede acceder cuando acalla el parloteo mental. Hill estaba convencido de que las mejores ideas, las soluciones más creativas y los caminos más efectivos
no vienen del esfuerzo forzado, sino del contacto con ese estado interior de claridad profunda. Pero llegar ahí requiere entrenamiento, igual que desarrollar un músculo. Otro concepto clave en su enseñanza era el de la autosugestión repetitiva. Para Hill, lo que uno repite cada día moldea la identidad. Si cada mañana uno se dice a sí mismo hoy, me mantendré en paz, sin importar las circunstancias, poco a poco, esa afirmación deja de ser una frase y se convierte en una actitud natural. La repetición consciente no es una técnica mágica, pero sí una forma de reprogramar la mente para que responda desde la serenidad y no desde el impulso. Hill también comprendía que muchas personas luchan contra pensamientos que no eligieron. Tenían viejas creencias, traumas, fracasos pasados. Todo eso crea ruido. Por eso, afirmaba que el perdón hacia uno mismo y hacia los demás es una de las estrategias más poderosas para silenciar la mente. No puedes encontrar calma si estás atrapado en reproches internos. Soltar lo que no puedes cambiar libera una energía inmensa que puede canalizarse hacia metas más elevadas y, si bien Hill valoraba la acción, también reconocía la importancia del descanso. Una mente agotada no puede ser silenciada, solo colapsada. El descanso consciente, ya sea a través del sueño, de paseos solitarios o de pausas sin propósito, es una forma de limpiar el polvo de los pensamientos innecesarios. En su filosofía, el éxito no es incompatible con la paz, sino que la exige en medio del caos. Hill enseñaba a desarrollar lo que él llamaba la mente calma en movimiento. Esto significa actuar sin perder el centro. No importa cuán rápido tengas que moverte, si lo haces desde un estado interior de equilibrio, tus decisiones serán más acertadas. Por eso, muchos de sus discípulos hablaban de él como un hombre que caminaba rápido, pero pensaba con lentitud. Su serenidad era palpable, incluso cuando estaba rodeado de problemas complejos. Otro aspecto esencial en su pensamiento era el control. Hill aseguraba que una mente dividida no puede ser pacífica. Por eso, sugería eliminar la multitarea y concentrarse en una cosa a la vez. Cuando haces muchas cosas a la vez, no haces ninguna bien y generas una sensación constante. En cambio, cuando te sumerges con plena atención en una tarea, experimentas lo que hoy llamaríamos estado de flujo, una forma de paz dinámica y productiva. Para lograr este nivel de concentración, Hill recomendaba rituales simples: escribir cada mañana las 3 tareas más importantes del día, apagar las notificaciones, establecer bloques de tiempo para trabajar sin interrupciones y finalizar el día con una revisión de logros. Estas prácticas no solo aumentan la productividad, sino que reducen el caos mental, porque convierten la jornada en una secuencia ordenada, no en una serie de reacciones improvisadas. Finalmente, Hill creía que la paz no es un destino, sino una forma de caminar por la vida. No se trata de evitar el ruido externo, sino de crear un silencio interno tan sólido que nada pueda perturbarlo. Para ello, es fundamental comprometerse con un ideal superior, algo que trascienda los problemas del día a día. Cuando tienes un propósito claro, las distracciones pierden poder y la mente se vuelve un aliado en vez de un saboteador. En resumen, silenciar la mente no se logra huyendo del caos, sino enfrentándolo con una estrategia interior clara. No necesitas un retiro espiritual para encontrar calma, necesitas asumir el mando de tu propio pensamiento. Napoleon Hill no hablaba de una paz pasiva, sino de una paz conquistada, una que nace del dominio interior y se manifiesta en cada decisión, en cada palabra, en cada momento. Napoleon Hill entendía que la verdadera tranquilidad mental no se alcanzaba ignorando el caos, sino elevándose por encima de él a través del control consciente. A lo largo de sus enseñanzas, dejó claro que la mayoría de las personas viven dominadas por estímulos externos y condicionamientos internos que ni siquiera cuestionan. Para él, ese era el núcleo de la esclavitud mental, y solo una mente libre puede encontrar serenidad. Hill introdujo una idea poderosa que muchos no consideraban. Cada pensamiento tiene una frecuencia, una vibración, y albergarlos es como afinar un instrumento. Si tus pensamientos están sintonizados con el temor, atraerás más motivos para temer. Si, por el contrario, están alineados con la gratitud, comenzarás a notar razones para agradecer. Esta no es solo una perspectiva optimista, es una estrategia mental para convertirte en el amo de tu mundo interno dentro de su sistema de pensamiento. Uno de los elementos más transformadores
era el entrenamiento mental voluntario. Según Hill, las personas exitosas no son más inteligentes, ni más afortunadas, simplemente han decidido entrenar su enfoque. Y este entrenamiento exige práctica constante. Él sugería ejercicios mentales diarios, como enfocarse en una imagen mental positiva durante varios minutos o escribir pensamientos de aprecio para cada aspecto de la vida que antes era motivo de queja. Además, Hill afirmaba que una de las mayores fuentes de ruido mental es la comparación constante con los demás. En su visión, el acto de medir tu vida con la regla de otro es garantía de ansiedad. La mente entra en conflicto entre lo que desea y lo que debería querer, según lo que ve en otros. Por eso, insistía en que cada persona identificara su propio deseo ardiente, esa meta que resuena profundamente con su identidad única. Solo al vivir fiel a tu propósito, puedes experimentar verdadera paz. Otro componente importante que Hill exploraba era el impacto de los hábitos en el nivel de tranquilidad interior. Él consideraba que muchos pensamientos perturbadores no son más que consecuencias de rutinas mal diseñadas. Si te alimentas mal, descansas poco, te rodeas de personas tóxicas y te mantienes constantemente conectado a estímulos negativos, no puedes esperar serenidad. Así, enseñaba que el primer paso para calmar la mente es ordenar la vida cotidiana, establecer horarios consistentes, comenzar el día con intención, reservar momentos sin dispositivos electrónicos, caminar al aire libre, cuidar la respiración. Todo eso, aunque parezca simple, constituye un ancla poderosa para la mente. Hill no hablaba de cambios gigantescos, sino de pequeñas decisiones acumuladas que reprograman el sistema nervioso. Porque, al final, la calma es más biológica que mística. Necesitas condiciones adecuadas para que emerja en sus escritos. Hill también señalaba que una mente agitada a menudo es señal de falta de fe, y no se refería a creencias religiosas, sino a la ausencia de una confianza interna en que todo está sucediendo como debe ser. La fe, decía, es el antídoto contra la desesperación. Cuando confías en tu capacidad para adaptarte, aprender y superar, el caos deja de ser una amenaza y se convierte en un desafío manejable. Esa convicción se cultiva, no se hereda. Una estrategia que proponía era la visualización de resultados exitosos, incluso en medio de las dificultades. Él animaba a cerrar los ojos y ver, con todo detalle, el desenlace deseado. No como un escape de la realidad, sino como una programación mental que prepara al cuerpo y al sistema nervioso para actuar en concordancia con esa visión. Esta técnica, que hoy es ampliamente utilizada en el alto rendimiento deportivo y empresarial, ya formaba parte del arsenal de Hill hace casi un siglo, pero Hill también advertía sobre un enemigo silencioso de la paz mental: la culpa. Muchas personas, decía, cargan pensamientos de remordimiento por decisiones pasadas, errores cometidos o caminos no tomados. Esa carga, al no ser procesada, se manifiesta como ansiedad, insomnio, irritabilidad o incluso enfermedad. Para liberarse, enseñaba la práctica del perdón activo. Schreiber Cartos, a Honk, no se envíe N, declarar en voz alta que uno se perdona a sí mismo y comprometerse a actuar diferente a partir de ese momento. Otro aspecto valioso de su pensamiento es que no negaba la existencia del sufrimiento. Hill vivió momentos de crisis personal, bancarrotas, enfermedades y pérdidas. Pero fue precisamente en esos momentos donde desarrolló las herramientas que luego enseñaría al mundo. Según él, cada experiencia dolorosa contiene una semilla de crecimiento. La paz no consiste en evitar el dolor, sino en extraer sabiduría de él. Cuando comprendes esto, la mente ya no teme tanto al futuro, porque sabe que, pase lo que pase, algo útil saldrá de ello. En Hill también hacía énfasis en el poder de la conexión con otros. Aunque era un defensor del pensamiento independiente, entendía que nadie puede alcanzar la serenidad completamente aislado. Por eso, promovía lo que llamaba círculos de confianza en pequeñas comunidades de personas con mentalidad similar, donde uno pudiera expresarse sin miedo a juicio, compartir ideas, preocupaciones y progresos con otros que también buscan la calma interior. Genera una red emocional de apoyo esencial. En este contexto, recomendaba practicar la escucha profunda, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Detenerse unos minutos cada día para preguntar: ¿qué estoy sintiendo realmente? Permite identificar tensiones que, de otro modo, se acumulan y explotan en forma de reacciones impulsivas. La paz comienza con el reconocimiento honesto del propio estado interno y finalmente, Hill rescataba el valor del humor como medicina para la mente.
Reír, decía, libera la mente del peso excesivo. Las personas que se toman todo demasiado en serio terminan esclavizadas por sus propios estándares. El humor relaja, renueva y abre espacios de creatividad. Por eso, sugería rodearse de estímulos que inspiraran alegría genuina en películas, libros, amigos, juegos, arte. En la ligereza también hay sabiduría. En conclusion, silenciar la mente y hallar paz en medio del caos es una habilidad que se cultiva día a día, pensamiento tras pensamiento, hábito tras hábito. Napoleon Hill nos dejó un mapa claro. Selecciona tus ideas, decide a quién escuchas, reescribe tu diálogo interno, vive con propósito, conecta con lo que te eleva, perdona, actúa con fe y ríe. Con esos elementos, incluso la tormenta más feroz se convierte en música de fondo, A medida que Napoleon Hill fue refinando su filosofía a lo largo de los años, comprendió que la mente humana actúa como un canal, no es un contenedor estático, sino una corriente continua de pensamientos, imágenes y emociones que fluyen sin cesar. Silenciar la mente, entonces, no significa detener ese flujo, lo cual sería imposible, sino guiarlo de manera consciente hacia una dirección de paz, claridad y propósito. Hill defendía que cada ser humano posee lo que él llamaba el poder de elegir su clima mental. Así como uno decide qué ropa usar cada mañana, también puede decidir qué tipo de pensamientos quiere albergar. Esta idea puede parecer simple, pero implica una responsabilidad enorme en sí. El caos reina en tu mente es porque en algún nivel has permitido que se instale. Y eso, aunque incómodo, también es liberador, porque si fuiste tú quien lo permitió, también puede ser tú quien lo transforma en una de sus estrategias más impactantes. Era lo que él denominaba el sistema de guardias mentales. Se trata de imaginar que en la entrada de tu mente hay guardianes que detienen cada pensamiento que intenta entrar. Tu labor es decidir si ese pensamiento merece quedarse o debe ser rechazado. Si es un pensamiento de miedo, resentimiento, duda o crítica destructiva, el guardia lo devuelve. Si es de gratitud, determinación o amor, se le concede el paso. Esta metáfora poderosa ayuda a visualizar que uno no es víctima de su mente, sino su custodio. Pero, ¿cómo se entrenan estos guardianes? Hill respondía con claridad, mediante la vigilancia constante y el hábito de cuestionar los pensamientos automáticos. Cada vez que una idea negativa aparece, hay que preguntarse, ¿este pensamiento me sirve? ¿Me acerca a la calma que deseo? ¿Es verdadero o solo una interpretación emocional? Con el tiempo, esta práctica convierte a la mente en un terreno más limpio, donde florecen ideas útiles y desaparecen las interferencias. Además, Hill insistía en la importancia del lenguaje en la construcción de la paz mental. Las palabras que usamos, incluso en conversaciones informales, moldean nuestras creencias. Decir constantemente, estoy cansado, todo es difícil, nunca tengo suerte, no solo refleja un estado mental, sino que lo fortalece. Por esto, proponía sustituir esas expresiones por frases afirmativas que expandan la energía en estoy aprendiendo a manejar este desafío. Cada día avanzo, soy más fuerte de lo que creo. No se trata de negar la realidad, sino de narrarla con una intención positiva. Un detalle crucial en su filosofía es la forma en que entendía el tiempo. Para Hill, muchas de las angustias mentales se originan por vivir demasiado en el futuro o en el pasado. La mente se perturba cuando intenta predecir lo que no puede controlar o lamentar lo que ya no puede cambiar. En cambio, el presente es el único punto desde donde puede emerger la paz. Él sugería practicar momentos de presencia consciente, donde uno se enfoca deliberadamente en lo que está haciendo, ya sea lavar un plato, caminar o respirar. En esa atención total, el ruido disminuye por sí solo. En este contexto, introducía la idea de los rituales mentales de transición. Hill observó que muchas personas llevan los conflictos de un ámbito al otro, sin pausa, del trabajo al hogar, de una discusión a una tarea importante, de un problema familiar a una conversación trivial. Este arrastre emocional genera saturación mental. Por eso, recomendaba establecer pequeños rituales entre una actividad y otra, unos minutos de silencio, una breve caminata, una afirmación, un cambio de postura o respiración consciente. Esos actos aparentemente simples funcionan como reset mental. En Hill también hablaba con frecuencia del valor del vacío. En una sociedad obsesionada con la productividad, el silencio se percibe como pérdida de tiempo. Pero él enseñaba que del vacío surgen las mejores ideas. Estar en silencio, sin hacer nada,
sin pensar activamente, es como limpiar el pizarrón mental. Solo desde ese espacio pueden aparecer pensamientos frescos, creativos y armoniosos. Por eso, animaba a crear espacios vacíos, intencionales. Cada día, aunque fuera solo por 5 minutos, otra enseñanza poderosa es que muchas veces confundimos actividad con efectividad. Una mente ocupada no es necesariamente una mente productiva. Hill alertaba sobre el activismo mental. Esa compulsión por estar siempre pensando en algo, viendo, planeando, anticipando. Esta hiperactividad mental genera una falsa sensación de control, pero en realidad alimenta la ansiedad. Para combatirla, proponía el principio de la pausa antes de actuar. Pensar o responder. Tomar unos segundos para decidir si eso es necesario o solo es un impulso reactivo. En este sentido, Hill rescataba el arte de la contemplación. Contemplar no es analizar ni juzgar, es observar sin interferir. Observar tus pensamientos como si fueran nubes que pasan, tus emociones como si fueran olas que vienen y van. Esta práctica, heredada de antiguas tradiciones filosóficas, tiene un impacto profundo. Enseña que no eres lo que piensas ni lo que sientes, sino la conciencia que observa todo eso. Y desde esa perspectiva, la calma no es una meta, sino un estado natural al que se vuelve. A un tema que Hill abordaba con énfasis era la influencia de los medios de comunicación, incluso en su época, con radio y periódicos como principales canales. Él ya advertía del daño que causa exponerse constantemente a noticias negativas, rumores, escándalos y tragedias. Hoy, en la era digital, su advertencia cobra más fuerza. Cada imagen impactante, cada titular alarmante, cada comentario agresivo en redes sociales deja una huella en la mente. Por eso, aconsejaba aplicar una dieta informativa, donde uno selecciona cuidadosamente lo que consume, tal como hace con los alimentos. Finalmente, Hill resumía toda su filosofía de paz mental en una frase sencilla pero profunda: solo tú puedes controlar lo que ocurre en tu mundo interior. Esta frase encierra el mensaje central de su legado. No importa cuán desordenado sea el mundo exterior, siempre puedes decidir cómo responder internamente. Esa decisión es diaria, a veces minuto a minuto, pero cada vez que eliges el silencio, en lugar del ruido, el enfoque en lugar de la dispersión, la fe en lugar del miedo, estás construyendo un santuario invisible que nada ni nadie puede destruir. Aun cuando Napoleon Hill hablaba del dominio de la mente, no lo hacía desde la teoría, sino desde la experiencia personal forjada en la adversidad. A lo largo de su vida, enfrentó quiebras financieras, fracasos profesionales y períodos de incertidumbre total. Y fue justamente en esos momentos de caos cuando más afiló su comprensión de cómo opera la mente humana. Según él, lo que distingue a quienes encuentran paz en medio del desorden no es la ausencia de problema, sino la calidad de sus pensamientos frente a ellos. Una de sus observaciones más reveladoras era que la mente siempre está buscando algo que hacer. No tolera bien el vacío, y si no se le da dirección, lo más probable es que comience a girar en torno a preocupaciones, juicios o fantasías destructivas. Por eso, Hill recomendaba alimentar la mente con ideas nobles, elevadas y útiles, de la misma forma en que se alimenta el cuerpo con comida nutritiva. Decía que una mente bien nutrida no tiene espacio para la ansiedad ni el miedo crónico. Pero, ¿cómo se nutre la mente de forma constructiva? Para Hill, el primer paso era cultivar lo que él llamaba pensamiento selectivo deliberado. Es decir, no pensar por inercia, sino elegir cuidadosamente los temas, las palabras y las imágenes mentales que uno desea conservar. En un ejercicio que sugería era comenzar el día con una lectura inspiradora, seguida de la escritura de 3 pensamientos positivos que se quisieran mantener durante las siguientes horas. Esa práctica, aunque sencilla, cambia el tono del día entero en otro. Aspecto clave en su enfoque era el rechazo del pensamiento mecánico. Hill observaba que muchas personas repiten los mismos pensamientos durante años, sin cuestionarlos, sin renovarlos. Son ideas heredadas, instaladas por la familia, la escuela o la cultura, que se repiten como un software antiguo. Romper Khan. Ese patrón exige un acto de valentía a mirar la propia mente con objetividad y reconocer cuáles ideas ya no sirven. Esta revisión profunda es incómoda, pero necesaria para recuperar el control interior. Hill era muy claro respecto a los efectos del miedo prolongado. No se refería al miedo útil, que protege y alerta, sino al miedo paralizante, el que se convierte en telón de fondo
de todos los pensamientos. En su análisis, este tipo de miedo se alimenta de la incertidumbre no aceptada. Cuando uno lucha contra lo que no puede controlar, entra en un estado mental de resistencia continua que drena energía vital. Poe proponía practicar la aceptación estratégica, aceptar lo que no se puede cambiar para liberar energía que se puede usar, en lo que sí se puede transformar. En un principio fascinante en su filosofía es que la mente no distingue entre lo que ocurre fuera y lo que imagina con intensidad. Por lo tanto, cada vez que uno imagina una catástrofe, discute mentalmente con alguien o revive una escena dolorosa, el cuerpo reacciona como si eso estuviera sucediendo de verdad. Esta respuesta genera estrés crónico. Hill proponía un enfoque radical en reemplazar toda imagen mental negativa por una imagen constructiva. Esto no significa negar los problemas, sino decidir cómo representarlos internamente. Por ejemplo, si se atraviesa una situación difícil, en vez de imaginar ruina o conflicto, Hill sugería imaginarse a uno mismo, superando ese desafío con aplomo, aprendiendo algo valioso y saliendo fortalecido. Esta visualización no elimina la dificultad, pero transforma la manera de enfrentarlo. Y lo más importante, cambia la química del cuerpo, disminuye el cortisol y activa zonas cerebrales relacionadas con la creatividad y la solución de problemas. Hill también reconocía la importancia de los silencios reales, no solo mentales. Sostenía que vivir rodeado de ruido constante, voces, pantallas, interrupciones, notificaciones, impide que la mente se escuche a sí misma. Sin tiempo a solas, no hay reflexión genuina. Por eso, impulsaba lo que él llamaba retiros personales breves, que no requerían viajar ni grandes recursos, bastaba con dedicar media hora al día a estar en un espacio sin ruido, sin agenda, sin interferencias externas. Durante ese tiempo, sugería 3 actividades. Primero, escuchar la respiración. Segundo, dejar que surjan pensamientos sin intervenir. Y tercero, escribir una idea central que se haya revelado durante ese silencio. Este hábito, practicado con constancia, agudiza la percepción interna y fortalece la autonomía mental. Según Hill, quien cultiva el silencio interior se vuelve más difícil de manipular y más capaz de tomar decisiones alineadas con sus valores. Otro punto que Hill abordaba con profundidad era el impacto de los vínculos humanos en el equilibrio mental. Afirmaba que así como la comida afecta el cuerpo, las personas afectan la mente. Las relaciones con individuos que viven en el conflicto, la queja o el dramatismo actúan como veneno mental, incluso si no se expresan con agresividad directa. La simple presencia de energía negativa puede alterar el equilibrio interno. Poe y Hill recomendaba hacer una auditoría emocional de las relaciones cada cierto tiempo. Esta auditoría consistía en preguntarse: ¿cómo me siento después de pasar tiempo con esta persona? ¿Me aporta claridad o confusión? ¿Fortalece mi enfoque o lo dispersa? Con base en estas respuestas, uno debía redefinir límites, reducir exposiciones y, cuando fuera necesario, cortar lazos. Esto no implica arrogancia ni frialdad, sino cuidado por la propia paz mental. Hill sostenía que la mente necesita entornos protectores para florecer. Habitokyo. Hill practicaba a diario. Era la proyección mental nocturna justo antes de dormir. Visualizaba cómo quería que transcurriera el día siguiente. No lo hacía desde la ansiedad ni desde la exigencia, sino desde la intención positiva. Imaginaba conversaciones armoniosas, decisiones acertadas, momentos de gratitud. Esta práctica tenía un doble propósito: programar el subconsciente para la acción deseada y calmar la mente para un descanso reparador. Y es que Hill consideraba el sueño como un taller nocturno, donde la mente subconsciente trabajaba en silencio. Por eso, insistía en no dormir con pensamientos de preocupación ni con estímulos negativos recientes. Recomendaba apagar dispositivos al menos media hora antes de dormir, escribir una frase de gratitud o leer unas líneas inspiradoras. Así, el descanso se convertía en un aliado para la transformación mental. Finalmente, Hill defendía que mayor acto de poder personal es convertirse en guardián del propio estado interior. Todo puede cambiar alrededor: situaciones, personas, recursos, pero mientras uno mantenga la paz mental, ninguna pérdida es definitiva. Esta paz no es un regalo del destino, ni un efecto de condiciones ideales. Es una conquista interna que se defiende cada día, con decisiones conscientes, pensamientos renovados y hábitos que favorezcan el equilibrio a la mente. Según Hill,
puede ser un laberinto o una brújula. Todo depende de quién tome el timón. En un mundo lleno de estímulos, voces y caos, silenciarla es un acto revolucionario. No para huir, sino para actuar desde un centro sólido. Y ese centro se construye no con una gran decisión heroica, sino con miles de lecciones pequeñas que día tras día afirman lo mismo. Mi paz es mi prioridad. A Napoleon Hill comprendía que el ser humano vive en medio de dos mundos, el externo, lleno de demandas, presiones y conflictos, y el interno, donde reside la interpretación de todo lo que sucede. Para él, silenciar la mente no significaba ignorar el mundo exterior, sino tomar el control del mundo interno. Esa distinción marcaba una diferencia fundamental entre quienes sucumben al caos y quienes lo trascienden sin perder su centro en sus enseñanzas. Él dejaba claro que cada pensamiento es una semilla. Cuando se repite, cuando se refuerza con emoción, comienza a echar raíces en el subconsciente. Allí, esas semillas mentales germinan y terminan dando frutos, decisiones, comportamientos, estados emocionales. Por eso insistía tanto en cuidar el tipo de pensamientos que se permiten habitar la mente. Según él, si dejas crecer maleza, no puedes esperar cosechar tranquilidad. Una de las estrategias que defendía con firmeza era el principio de sustitución. No basta con intentar eliminar un pensamiento negativo, hay que reemplazarlo por uno útil, constructivo y alineado con un propósito claro. Cuando alguien dice, no quiero estar ansioso, la mente solo registra la palabra ansioso. En cambio, si se afirma deseo vivir con calma y claridad, se da a la mente una nueva. Terence Hill enseñaba que toda afirmación debe ser afirmativa, presente y emocionalmente poderosa para ser eficaz. También exploraba el concepto de pensamiento estructurado. Mientras que la mayoría de las personas piensa de manera desordenada, saltando de un tema a otro sin control, él proponía estructurar los pensamientos como si fueran capítulos de un libro. Por ejemplo, dedicar 10 minutos por la mañana a pensar solo en lo que se quiere lograr ese día. Luego, 5 minutos para revisar una idea que se está desarrollando. Y más tarde, otros 5 para imaginar con detalle una meta futura. Esta organización mental reduce el ruido interno y aumenta la productividad. Emocional Hill comprendía que la mente indisciplinada tiende a enfocarse en lo que falta, lo que duele, lo que podría salir mal. Para contrarrestar eso, proponía una técnica sencilla, pero poderosa, a la focalización consciente de logros. Cada noche, antes de dormir, escribir 3 cosas que se hicieron bien durante el día. No tienen que ser grandes victorias. Puede ser haber mantenido la calma en una discusión, haber completado una tarea o haber ayudado a alguien. Este hábito entrena la mente para identificar progreso, lo cual refuerza la sensación de control y confianza. Un error común que Hill observaba en muchas personas era la búsqueda de la paz como si fuera un lugar al que se llega, pero él explicaba que la paz no se encuentra, se construye. Es el resultado de una serie de decisiones y microhábitos alineados. Por eso, más que esperar un momento ideal sin problemas ni conflictos, enseñaba a crear instantes de serenidad dentro del caos. Un minuto de respiración consciente en medio de una oficina ruidosa, una sonrisa interna en medio del tráfico, un pensamiento noble en medio de una crítica en su análisis. El caos exterior se vuelve insoportable solo cuando encuentra caos interior. Pero cuando la mente está en orden, lo externo pierde su poder desestabilizador. Esto no significa volverse indiferente ni pasivo, sino desarrollar una base firme desde donde responder en vez de reaccionar. Hill decía que una mente entrenada puede convertir cada desafío en una herramienta de refinamiento interior. Otro principio fascinante que defendía era la ley de la dirección única. Afirmaba que no se puede pensar en 2 cosas opuestas al mismo tiempo con igual intensidad. No puedes sostener un pensamiento de gratitud profunda y al mismo tiempo odio y rencor. Uno desplazará al otro. Por eso, proponía utilizar pensamientos guía que funcionen como anclas mentales. Estas anclas pueden ser frases, imágenes o símbolos que uno elige conscientemente para regresar a su centro cada vez que se pierde. El ruido por ejemplo, si una persona tiende a angustiarse por el futuro, puede usar como ancla la frase lo que hoy decido, mañana me fortalece. Si alguien se siente atrapado en la crítica constante, su ancla puede ser mi enfoques. Estas frases no son mantras vacíos, son recordatorios prácticos que,
al repetirse con intención, redirigen el flujo mental hacia un estado de mayo serenidad. Hill también hablaba del poder del movimiento físico como herramienta para calmar la mente. Él observó que la tensión mental a menudo se acumula en el cuerpo y, si no se libera, termina contaminando los pensamientos. Caminar, estirarse, respirar profundamente, bailar, practicar un deporte, cualquier forma de movimiento consciente permite que el sistema nervioso se resetee. Para él, cuerpo y mente no eran entidades separadas, sino circuitos interconectados. Otro aspecto central en sus escritos era el silencio intencional. Hill sugería reservar cada día al menos un momento, sin estímulos externos, sin música, sin celular, sin lectura, sin conversación. En ese espacio, simplemente escuchar los propios pensamientos, observarlos sin interferencia. Esa observación tranquila permite distinguir qué ideas son propias y cuáles son heredadas, qué emociones son actuales y cuáles son residuos del pasado. Es en ese silencio donde comienza la transformación mental. En Hill también exploraba el impacto del lenguaje corporal sobre la mente. Afirmaba que la postura física afecta directamente la calidad del pensamiento. Una espalda erguida, una mirada hacia adelante, una respiración amplia envían señales al cerebro que refuerzan la sensación de estabilidad. Por eso, sugería entrenar no solo el contenido mental, sino también la forma en que el cuerpo lo acompaña. Caminas como piensas, piensas como te mueves. Una herramienta poderosa que proponía era el ensayo mental anticipado. Antes de una situación difícil, una conversación compleja, una presentación, una toma de decisión, visualizaba cómo deseaba actuar, no desde la fantasía, sino desde la preparación emocional. Se imaginaba hablando con claridad, respondiendo con calma, escuchando con atención. Esta práctica, repetida varias veces, preparaba a la mente para actuar desde el control, no desde la tensión. En Hill también insistía en la necesidad de desconectar la mente de temas que no le competen directamente. Muchas personas cargan con preocupaciones que no son suyas en problemas ajenos, dramas sociales, debates interminables. Aunque tener conciencia del mundo es valioso, él creía que la sobreexposición a conflictos sin solución inmediata agota el foco mental. Por eso recomendaba preguntarse ante cada preocupación: ¿esto está bajo mi influencia directa? Si la respuesta es no, entonces es mejor redirigir la energía a lo que sí se puede mejorar. En otro concepto esencial en su filosofía era el cultivo de lo bello. Afirmaba que la estética, el arte, la música armoniosa y los entornos cuidados tienen un efecto positivo sobre la mente. Rodearse de belleza, aunque sea mínima, alimenta un tipo de silencio interior distinto, un silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de armonía. Por eso, promovía la creación de espacios personales que transmitieran orden y calma, incluso en medio del caos externo. Finalmente, él enseñaba que silenciar la mente no es algo que se logra de una vez, sino una práctica que se renueva todos los días, y que esa práctica no es rígida ni monótona, sino viva y flexible. A veces será a través del pensamiento consciente, otras veces por el cuerpo, por el entorno, por el silencio, por la conexión con otros o por la creatividad. Pero siempre parte del mismo principio, al elegir qué tipo de mente deseas habitar la paz. En este sentido, no es solo una emoción, es una decisión constante. Es comprometerse con una forma de pensar, hablar, actuar y relacionarse que favorezca el equilibrio. Es construir dentro de uno mismo un refugio tan fuerte que ningún ruido externo logre derribarlo. Y según Hill, esa fortaleza no es un regalo de nacimiento, es una obra de arte personal que se esculpe pensamiento a pensamiento, día tras día. Aun cuando se estudia a fondo el pensamiento de Napoleon Hill, uno comprende que su mensaje sobre la mente no era una teoría intelectual, sino un llamado urgente a tomar las riendas de la propia vida desde el nivel más profundo, el pensamiento. Su insistencia en la autodisciplina mental, en la claridad de propósito y en el uso estratégico de cada pensamiento. Construye una filosofía práctica para quien desee vivir con más calma, sin dejar de perseguir el éxito. En el fondo, Hill nos enseñó que la paz mental no es el resultado de que todo esté bien en el exterior, sino de que uno haya aprendido a gobernarse por dentro. Silenciar la mente no significa apagarla, sino conducirla. Es convertir el torbellino de pensamientos descontrolados en una corriente dirigida hacia lo que realmente importa, lo que se necesita para lograrlo,
no es suerte, ni circunstancias ideales, sino decisión. Cada día, cada instante incluso, es una oportunidad para elegir en qué enfocar la atención, cómo interpretar un hecho, qué historia contar internamente. Esa elección determina si vives en medio del caos o por encima de él. Y no se trata de un acto heroico aislado, sino de una serie de prácticas simples, pero poderosas, en escribir lo que sientes para liberar la mente, elegir las palabras con las que te hablas, crear espacios diarios de silencio, reemplazar pensamientos inútiles por otros más nutritivos, conectar con personas que eleven tu energía, visualizar soluciones en lugar de problema, mover el cuerpo para desbloquear la mente, agradecer lo cotidiano como un acto de poder. Todo esto, repetido a diario, transforma la mente en un aliado y no en un enemigo. Hill también nos recordó que no se puede silenciar lo que no se ha querido escuchar. Por eso, enfrentar con honestidad los pensamientos más incómodos es parte del proceso. No se trata de negarlos, sino de integrarlos, comprender su origen, darles un lugar y luego decidir conscientemente qué hacer con ellos. En este acto de coraje emocional nace una mente más libre, más ligera, más enfocada. La verdadera paz no es frágil, no depende de que las cosas salgan bien. Es una estructura interna que resiste las tormentas porque fue construida con material sólido en principios, valores, claridad, práctica. Y si hay una verdad que Hill dejó grabada en toda su obra, es esta: en la mente puede ser el campo de batalla o el trono del poder personal. La elección es tuya, y ahora, si llegaste hasta aquí, sabes que esa elección se construye paso a paso, pensamiento a pensamiento, a silencio, decisión a decisión. Puedes convertir tu mente en un refugio impenetrable al caos exterior. Puedes vivir con propósito, actuar con calma y pensar con dirección. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias desde dentro en sí. Este contenido te aportó claridad, inspiración o herramientas para retomar el control de tu mente. Te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo enseñanzas profundas como las de Napoleon Hill. Dale me gusta al video y en los comentarios cuéntanos qué técnica te pareció más útil o qué experiencia personal has vivido intentando calmar tu mente en medio del caos. Tu historia puede inspirar a otros.